Bienvenidos a una emisión más de Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con los trabajos del seminario Nuevos Tiempos Electorales que se realizó en Boca del Río, Veracruz, diseñado para propiciar espacios de reflexión que generen acciones conjuntas y de manera coordinada en la instrumentación de la reforma constitucional en materia político-electoral por parte de autoridades federales y estatales. La Mesa 3, denominada Marco Legal y Facultad Regulatoria de las Autoridades Administrativas Electorales, es el tema de nuestro programa. Por favor, acompáñenos. Para incorporar una forma en la que se pudiera acreditar la procedencia ilícita de los recursos y tener mayor control sobre las personas físicas o morales con quienes los partidos políticos contratan o van a contratar bienes y servicios en las próximas campañas, se dispuso un registro nacional de proveedores. Yo hubiera deseado que por aquí hubiera estado el senador Gil en la mañana, ya en algún otro foro nos lo dirá, pues la génesis y la naturaleza de ese registro nacional de proveedores en concreto. Pues bien, esta figura busca establecer un mecanismo, hablo del Registro Nacional de Proveedores, de control mediante el cual la autoridad electoral se asegure de que los partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes o de partido, únicamente contraten bienes o servicios con personas que se encuentren debidamente registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que además no haya sido calificada por la autoridad competente como contribuyentes que realizan operaciones presuntamente inexistentes o que tenga algún reporte de operaciones cuyos recursos tengan una procedencia ilícita. Se está cuidando en esta reforma precisamente quiénes son los proveedores de bienes o servicios a los actores políticos. Pues bien, para ello en el artículo 7, fracción 21ª de la Ley General en materia de delitos electorales, se contempló un tipo penal que establece como un delito el proveer de bienes y servicios a las campañas electorales y pongan, bueno, aquí destaco, sin estar registrado en el padrón de proveedores. O sea, es delito proveer de bienes o servicios a campañas electorales sin estar en ese catálogo de proveedores o padrón de proveedores. Textualmente dicha norma se lee de la siguiente forma, artículo 7, se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quienes, fracción 21ª, provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo, o sea, por el INE, en nuestro caso. Como puede advertirse, la norma penal no hace una distinción o no hizo una distinción entre los tipos de proveedores, o sea, todo mundo, que puedan ser contratados durante las campañas electorales. Es aquí donde el INE, mediante su facultad reglamentaria, enfrentó un importante reto, pues se tornó necesario que en el reglamento de fiscalización se incorporaran normas que sentarían las bases de la conformación de un registro de proveedores. La pregunta que nos hicimos es, pues, cualquier persona que sea proveedor, sin deberla ni temerla, ¿se puede meter en problemas penales? Ante esto surgió, como les decía, un problema dada la diversidad de regiones en el país y de posibles proveedores de campañas, ya que se encuentran los grandes proveedores que seguramente conocen la norma electoral, quienes facilitan a los partidos políticos adquisiciones de mayor escala
empleada generalmente para la centralización de gasto, lo que mejora costos, garantiza la entrega de los suministros en tiempo y sobre todo el abasto de bienes por la infraestructura que manejan, brindando un mayor control a los partidos. Sin embargo, por otra parte se encuentran los proveedores pequeños, los de menor escala, que proveen servicios a partidos o candidatos no en un plano necesariamente centralizado, sino en la operación cotidiana. Imagínense a una tiendita por ahí en un distrito rural. Este esquema podemos encontrar desde papelerías hasta hoteles. En plena campaña, pues cae la noche y a seguir la campaña el otro día a donde se quedó uno. Restaurantes pequeños, empresas de gasolineras locales, tiendas de abarrotes, etcétera. Una vez analizado y discutido el tema en el INE, se tomó la decisión de reconocer la imposibilidad de que en la inscripción al padrón de proveedores fuera absoluta, estableciéndose que la obligación de registro la tendrán los proveedores que realicen operaciones equivalentes a 1,500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esto es una cantidad de 100,935 pesos en este momento, realizadas en una o múltiples operaciones en el mismo periodo. Es decir, ya había reglamento al fijar nosotros un monto pues, considerable para el monto de la transacción de entre proveedores y partidos o candidatos, pues ya se disminuye considerablemente la posibilidad de que pequeños proveedores se pudieran meter en problemas penales, todo por una norma, un artículo a nivel legal que en la práctica iba a generar demasiados problemas. De este modo se evitó la posibilidad de que pequeños proveedores, como les decía, quienes seguramente más desconocen las normas en materia de fiscalización electoral, pudieran caer en el supuesto de dicha norma penal. Por otra parte, por supuesto, se hizo muy fácil y operable la inscripción en dicho registro y no obstante que el tipo penal prevé la sanción para proveedores en campañas electorales, el Instituto amplió la obligación a los partidos políticos para que deban contratar también lo correspondiente a su gasto ordinario y de precampaña con aquellas personas registradas en el Registro Nacional de Proveedores. O sea, aunque la ley solo dice durante las campañas, nosotros en el INE atendimos a un fin mucho mayor de que haya una verdadera fiscalización y este esquema va a regir no solo para las campañas. Así se flexibilizó la obligación que se desprendía del nuevo tipo penal, que de haberse interpretado de forma literal se hubiera afectado a los proveedores que realizan operaciones de cuantía menor, obligándose a un registro previo que de no cumplirse podría dar lugar a una pena privativa de libertad y a una sanción económica. De igual forma, para el cumplimiento de la obligación de registro de aquellos proveedores cuyas operaciones exceden de 1,500 salarios mínimos, se ha establecido un mecanismo de fácil acceso, como les decía, y no limitado a una temporalidad, en el que el Instituto coordinará trabajos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para detectar aquellas empresas que se encuentren en una situación irregular. Otro ejemplo de una opción garantista vía reglamentos en el INE, a propósito de una nueva atribución que nos dio la reforma, es el tema de los menores de edad en el Partido de la Revolución Democrática, en su elección interna. Y aquí nuestro moderador me va a poner una cara de descontento por recordarle esa experiencia que le significó mucho trabajo a nuestras estructuras delegacionales. Fue una experiencia buena para el Instituto Político, pero la verdad fue un gran trabajo para la estructura del INE. Pues bien, como ustedes recordarán, en la LEGIPE se dispuso la atribución de que el INE organice esos procesos internos. En mayo del 2014 el PRD solicitó al Instituto, al INE,
que en ejercicio de las facultades que le confería la Constitución, con la reforma de febrero, llevara a cabo la organización de la elección nacional interna de dirigentes de ese partido. Tal petición fue uno de los primeros retos que enfrentamos como una nueva institución y sin que aún existiera un marco legal ni reglamentario que le diera desarrollo a sus facultades constitucionales. Uno de los temas importantes que se presentó durante la organización de la elección interna del PRD fue con motivo de lo dispuesto en el artículo 14 de este instituto político, el cual señala que la edad mínima para poder afiliarse es de 15 años. Asimismo, el Reglamento General de Elecciones y Consultas del PRD contempla a militantes menores de 18 años y mayores de 15 años. Con lo anterior se presentó el dilema para nosotros de si las personas menores de 18 años tendrían derecho a votar en la elección interna del PRD. La cuestión pues no era de una fácil y de inmediata respuesta, sobre todo considerando que no tienen credencial para votar del INE, iba a dificultarse la identificación al momento de llegar a la urna. Y bueno, la solución se presentó en el convenio de colaboración celebrado entre el INE y el PRD, en el cual se reconoció el derecho de los menores de edad para votar en la integración de los órganos directivos de su partido. Optamos pues por maximizar esos derechos que aunque estaban en los estatutos, pues una interpretación posible hubiera sido que se aplicaba la posibilidad o regía la posibilidad de que votaran menores de edad, pero cuando organizara la elección el propio PRD, no cuando la organizara el INE. Sin embargo, fuimos congruentes con la propia normatividad del PRD y dispusimos que en ese convenio que podían votar y ser votados los menores de edad. Es así que se respetó el derecho de la autorregulación del partido político y el derecho al voto en elecciones internas de sus militantes, siempre que se tenga la edad mínima de 15 años. Lo anterior con independencia de que en México la mayoría de edad se considera a los 18 años, pues dicha regla es aplicable en tratándose del derecho al voto pasivo o activo para cargos de elección popular. Este tema, por cierto, es relevante para las autoridades locales porque tratándose de dirigencias o dirigentes locales, pues la autoridad que organizará elecciones serán los institutos electorales locales o los OPLES. Pues bien, otro tema que también surgió y que muestra una opción garantista por el INE fue a propósito de la consulta popular. Este caso consiste en lo siguiente: la Ley Federal de Consulta Popular establece que los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores podrán solicitar una consulta popular. Ustedes recordarán que pues, fueron 4 las que pasaron por el INE. Asimismo, señala que los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, y esta parte es importante, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando el número rebase el 20% de las firmas de apoyo. Si 20% de las firmas se repiten entre una solicitud y la otra, la segunda no procedería, así en automático lo dice la ley. Una interpretación gramatical de la ley de la consulta popular podría limitar el derecho de participación de los ciudadanos, toda vez que por una parte se reconoce el derecho a participar en más de una consulta, pero limita al hecho de que 2 consultas puedan estar respaldadas por los mismos ciudadanos hasta en un 20% de las firmas. En este último supuesto, el sentido literal indicaría, lo que les decía hace un momento, que únicamente procedería una de las solicitudes de consulta. El tema iba a ser realmente complejo y podría no haber
continuado más solicitudes de consulta si había repeticiones entre la segunda y la primera, la tercera y la primera, la cuarta y la primera, o más bien la cuarta con todas las previas. El INE consideró que no dar trámite a la segunda consulta por el rebase de ese 20% constituía un exceso y podría vulnerarse el derecho de los ciudadanos a participar en la consulta correspondiente. De esta forma, y en virtud de que corresponde al INE la verificación del apoyo ciudadano y la autenticidad de las firmas, se emitieron los criterios del Registro Federal de Electores en materia de verificación del apoyo ciudadano para la consulta popular, en los que se estableció que cuando se identificara que más del 20% de los ciudadanos respaldaran más de una consulta popular, se contabilizarían los registros duplicados a favor de la primera consulta. En el caso de la segunda consulta, se procedería a únicamente descontar los registros que excedieran del porcentaje mencionado. O sea, ya no el 20%, sino únicamente en términos estrictos los registros duplicados. La regulación presentada por el Instituto permite una mayor participación, garantizando que se mantengan las consultas populares que tengan una duplicidad de firmas en un porcentaje del más del 20%, teniendo como consecuencia el descuento de las firmas de apoyo excedentes y no la improcedencia de la consulta. Bien, un tercer caso de opción garantista en el INE a propósito de una nueva atribución que nos trajo la reforma es la maximización de derechos a los aspirantes a candidatos independientes. Este asunto es relativamente reciente y quizás quienes siguen las sesiones del INE podrán recordarlo. En relación al registro de los candidatos independientes, hay que recordar que el artículo 387 de la LEGIPE establece textualmente lo siguiente, cito el numeral 2. Los candidatos independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral federal. Yo cuando platicaba con mis asesores de cómo veíamos este párrafo de este artículo, les decía, pues pareciera como si haberse registrado por candidato independiente es como si te hubiera besado el diablo, ya después no puedes ir a ningún lado. Pues si alguien se registró como candidato independiente, yo le decía a mis asesores, y después dice, basta, ya no, porque me invita a un partido, me parece que tiene derecho a irse ya por la vía del partido a competir. Había quienes decían no, tenían la teoría del beso del diablo. Lo anterior hizo necesario interpretar y definir si la norma legal prohibía el hecho de que un ciudadano que se hubiera registrado como candidato independiente se encuentra imposibilitado para ser registrado como candidato de un partido, aún declinando su registro. O sea, no es que quiera competir por las dos, o sea, ponía un stop total a la primera vía. O bien, si únicamente se trata de una medida que imposibilita que subsistan dos registros simultáneos para una candidatura, independiente y de partido, de una misma persona. El dilema fue resuelto por el INE mediante la expresión de los criterios aplicables para el registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015, aprobados el 19 de noviembre pasado en nuestra sesión maratónica. En dicho instrumento normativo se estableció, afortunadamente ganamos la opción garantista, que si un aspirante a candidato independiente ha sido postulado por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral federal,
el secretario del Consejo General procederá a formular un requerimiento al aspirante para que le informe en el término de 24 horas la candidatura por la que optará, que opte el ciudadano. En caso de que en el plazo mencionado no se reciba respuesta, se entenderá que se ha optado por la candidatura independiente. De esta manera se optó por una exégesis garantista de la norma legal, evitándose interpretaciones dogmáticas que obstruyan el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, reconociéndose como una limitante la postulación simultánea, pero sin que ello implicara una imposibilidad de que un candidato independiente renuncie a esta figura para ser postulado por vía de un partido político en el mismo proceso electoral federal. Estos son los 4 casos que yo les he querido compartir. Quiero cerrar y terminar esta intervención pues diciendo que las autoridades administrativas electorales, ya sean pues la federal o las locales como ustedes, seguramente hay aquí algunos consejeros electorales, pues no solo pueden, como aquí está visto, sino que deben ser garantistas. Yo creo que el momento en el que se reglamenta una reforma electoral por parte de una autoridad administrativa debe estar muy pendiente para que ante casos controversiales podamos optar, por supuesto, por maximizar los derechos fundamentales. Yo recuerdo un curso de capacitación organizado precisamente por el Tribunal Electoral de Veracruz en el 2012, no miento, tuvo que haber sido 2009, donde estuvo el ex magistrado Eloy Fuentes Cerda y un consejero electoral local le preguntaba al magistrado si podía ser garantista una autoridad administrativa. El ex magistrado, por supuesto, dijo que sí y puso como ejemplo el caso de la elección del 2004 de Las Vigas, Veracruz, donde se pudo haber optado por que esos votos se contaran para el triunfo, no como mera estadística. Entonces, yo creo que ante esa pregunta de que si las autoridades administrativas pueden ser garantistas, por supuesto que sí, no solamente los tribunales electorales, ya sean locales o el federal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, consejero electoral. Antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas, quiero comentar algunos de los temas que fueron abordados por el señor magistrado y el señor consejero. Facultades y previsiones generales establecidas en la Constitución y en la ley secundaria, la LEGIPE, una de ellas. Las facultades a las autoridades electorales federales y estatales, reglamentos, se hablaron de reglamentos, pérdida de registro, coaliciones, candidaturas independientes, fiscalización, un tema importantísimo, menores de edad en el Partido de la Revolución Democrática, la consulta popular y maximización de derechos a los aspirantes a candidaturas independientes. Temas muy importantes, entre otros que fueron abordados, sobre todo, si mal no recuerdo, por el magistrado Adín. Pero bien, se les concede el uso de la voz a quien desea hacerlo en esta etapa de preguntas y sobre todo las respuestas que van a realizar nuestros ponentes. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante. Muchas gracias. Felicidades a los 2 ponentes. Me gustaría conocer su opinión. ¿Nos puede, disculpe, claro que sí, una moción? ¿Nos puede dar su nombre? Sergio Guerrero, de Querétaro. Muchas gracias, Sergio. Así como hay un reloj legislativo, también a veces parece que hay un reloj administrativo, ¿no? Entonces se guardan o se
tardan mucho en aprobar los reglamentos y, por ejemplo, ahora podríamos hablar de que algunos institutos han emitido reglamentos fuera del plazo que está autorizado por la ley. O incluso en pleno proceso electoral se siguen aprobando reglamentos que si bien formalmente no son leyes, materialmente sí lo parecen, ¿no? Y sobre todo con criterios de sala superior que establecen que los reglamentos son equiparables a las leyes. En estos momentos se siguen emitiendo reglamentos del Instituto Nacional que regulan algunos aspectos, digamos, sustanciales del proceso electoral. Yo quisiera saber su opinión acerca de si estos reglamentos no se deberán de regir algo así como por el plazo máximo para la emisión de leyes electorales, que eso también abonaría un poco a la certeza, entendida la certeza, no como esa deidad ilusoria de que nos va a dar certidumbre, no sé. Tal vez los reglamentos sí ayuden, pero ni siquiera las leyes tampoco dan esa certidumbre al 100%, ¿no? Entonces la pregunta muy concreta es si valdría la pena procurar que nuestros reglamentos, aparte de ser garantistas, fueran oportunos, porque si no también podrían generar cierta confusión o desaseo en el proceso electoral. Y por otro lado, esto del garantismo, a mí me parece que de repente se oye muy progresista decir que todo es garantista, pero me queda un poco la inquietud de si el garantismo a veces no se puede usar con cierto abuso, porque no se toma en cuenta a todos los actores o a todos los titulares de derechos que hay en medio de un reglamento, ¿no? Y estoy recordando un poco esta idea del garantismo espurio de Pedro Salazar, que también ha estado hablando acerca al respecto, ¿no? A mí me parece muy buena idea que las autoridades administrativas también sean garantistas, pero parece que no hay un acuerdo unánime acerca de qué es el garantismo, cuál es su extensión, porque a todo ya se le pone el mote garantismo, pero bien a bien, pues la verdad es que hay muchos tipos de garantismo. Quisiera conocer la opinión tanto del magistrado Adín como del consejero. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Se le concede el uso de la voz al señor consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña. Gracias, maestro Manjarres. Bueno, Sergio, bienvenido desde Querétaro. Dos cosas. Yo creo que sí le aplica a los reglamentos la exigencia del 105 constitucional de que si son normas fundamentales, pues deben de estar con una anticipación de 90 días antes del inicio del proceso. Es lo que yo creo jurídicamente. Obviamente no todos los reglamentos son normas fundamentales, tendría que probarse por quienes sostuvieran que determinada norma o porción normativa de un reglamento, incluso de un OPLE, pues es norma fundamental. Por supuesto que se debe preservar la certeza, los actores políticos, concretamente los partidos, son muy cuidadosos de que no les pongan nuevas reglas a la mitad del camino, iniciado el proceso. Yo creo que en caso por caso tendríamos que ir viendo si determinada norma genera problemas por ser fundamental o no, es lo que yo creo. Ahora, en el contexto más bien presente, pues sí, no dudo que los OPLEs hoy por hoy estén emitiendo reglamentos. Tendrán que tener, por cierto, cuidado que lo que acabo de decir, de que no haya normas fundamentales vía reglamentaria. Pero hay que estar conscientes y hacernos cargos de algo. Esta reforma electoral, constitucional, legal, estuvo ya muy pegada al inicio del proceso. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, gracias por su atención y hasta la próxima.